Bueno, perfecto. Bienvenidos, bienvenidas a otro webinar de EthiTren Argentina. Mi nombre es Matías Arti. El tópico que nos convoca hoy es: ¿sabemos el riesgo que tiene nuestra organización? Pregunta en la cual nos basaremos para hablar sobre cuál es la mejor manera de prevenir un ataque de ransomware, una de las amenazas que más preocupa a los analistas de ciberseguridad hoy por hoy. Para comenzar, en una charla sobre prevención, siempre es importante entender bien contra qué nos estamos protegiendo. Al hablar de ransomware, debemos comprender en su totalidad cómo es uno, cómo es que trabaja, cómo logra colarse en una organización, cómo debe ser la estrategia de seguridad para prevenirlo. ¿Alcanza con una única defensa para detenerlo? Para responder estas preguntas, tomemos como ejemplo uno de los tantos modos en que opera el ransomware Lockbit 2.0. ¿Por qué tomamos como ejemplo a Lockbit y no a otros ransomware como Conti, Hive o Blackbasta, por ejemplo? Porque si bien nunca podemos asegurar de que no nos vamos a cruzar con alguno de estos ransomware, sí es una realidad que en la región, y más precisamente en Argentina, Lockbit ha sido el protagonista de diversos ataques a grandes organizaciones del país. Estas noticias fueron divulgadas por diferentes medios de todo el país, desde una conocida aseguradora, servicios de salud privado de primer nivel, empresas dedicadas al suministro de energía y hasta entidades del gobierno se vieron afectadas por este grupo de ciberatacantes. En nuestra experiencia, hemos visto que este ransomware no hace ninguna discriminación. No importa el rubro de la organización, nadie está exento a estos ciberatacantes. Ahora sí, profundicemos en una de las tantas estrategias con las que ataca Lockbit y entendamos cómo opera. Todas estas son las etapas que comprende una de las tantas estrategias que usa Lockbit para colarse en una infraestructura de una organización. Tenemos el acceso inicial, ejecución, persistencia y escalamiento de privilegios, evasión de defensa, discovery y movimiento lateral, y llegando a lo último, la filtración y, por supuesto, el impacto que esto genera. Viendo la numerosa cantidad de etapas o tácticas que comprende, está claro que con una única defensa no alcanza para detener este ransomware. No estamos hablando únicamente de un ejecutable que despliega un código y se apodera de nuestros activos. Estamos hablando de una estrategia pensada, desarrollada y ejecutada con tiempo. Es una estrategia que comprende muchas tácticas y también a su vez comprende muchas técnicas. Profundicemos un poco más en cada táctica para entender cómo se debe componer una postura de seguridad acorde a una amenaza de este tipo. Por ejemplo, en el acceso inicial se despliegan tácticas habituales como phishing, de las cuales una organización puede protegerse con una protección en la capa de correo que vea reflejado este tipo de correos en sus patrones y que realice sandboxing para detectar nuevas variantes de lo mismos. Los ciberatacantes también hacen numerosos intentos de exploit de vulnerabilidades que se pueden evitar parcheando los distintos productos. Y también realizan ataques de forzado de contraseñas débiles, por lo cual se recomienda siempre reforzar la seguridad con la tecnología del multifactor de autenticidad. Para el momento de la ejecución, lo que es la aparición de las primeras líneas de comando, se utilizan intérpretes de línea de comando como CMD para hacer modificaciones en el registro y se configuran tareas programadas para su persistencia. Todo con el primer propósito de conseguir escalar privilegios. La protección para ello sería la utilización de inteligencia artificial para que ésta haga un constante monitoreo de comportamiento y de integridad, y que, a su vez, también realice inspección de logs en los dispositivos. Ya para cuando los ciberatacantes están dentro de nuestra infraestructura y con privilegios adquiridos, proceden a realizar la evasión de la defensa. Aquí utilizan ejecutables como lo puede ser PC Hunter, que es un software que permite ver cómo opera Windows a bajo nivel. Estos ejecutables pueden ser bloqueados con módulos como los de control de aplicaciones. También esta etapa comprende llevar a cabo un borrado de registros de eventos, técnica que puede prevenirse con un monitoreo de comportamiento. Sin embargo, esta táctica comprende técnicas como la decodificación de archivos o la modificación de políticas de dominio, que a partir de la obtención de privilegios difícilmente puedan ser detectadas e impedidas por tecnologías tradicionales. Por lo tanto, aquí ya tenemos una brecha de seguridad importante.
A la evasión de la defensa le sigue el momento de la propagación, que comprende al discovery de otros equipos y al movimiento lateral. Las técnicas vistas para estas etapas consisten en realizar escaneo de puertos y realizar conexiones hacia el exterior o internamente para esparcirse. Contra esto, es necesario contar con una tecnología que realice un monitoreo del tráfico en la red para informarnos de actividades y escaneos sospechosos. Por ejemplo, también en esta etapa hemos visto que es muy común el uso de herramientas como PSEC, a la cual mediante tecnología de IPS o Virtual Patching se le puede bloquear su tráfico para que no sea utilizado en aquellos equipos en los cuales no debería usarse. Sin embargo, las herramientas que hacen escaneo de red solo informan del comportamiento sospechoso sin tomar acción alguna, por lo cual la persona encargada como analista de seguridad debería estar presente en el momento de la propagación para poder leer los eventos de este discovery y movimientos laterales para concluir de qué tipo de amenaza se trata y así saber qué acción se debe tomar. Y, difícilmente, los ciberatacantes decidan avanzar con sus estrategias en horarios productivos donde todos los empleados de una organización estén disponibles para tomar acción. Esto también comprende otra brecha de seguridad. Para evitar la filtración de información sensible, podríamos bloquear algunos sitios que se utiliza para este ransomware y que nos es llegado como IOC, agregándolos a una lista de bloqueos en un firewall, en un módulo de reputación web o en un proxy. Así como también se podría bloquear mediante un control de aplicaciones los hashes conocidos de las diferentes variantes del ejecutable Stealbit que se utiliza para el robo de información sensible. Pero, así como también se usan determinados sitios para subir archivos, pueden aparecer otros nuevos para este propósito. Así como también las versiones de Stealbit pueden ir mutando con nuevos hashes que no estén contemplados en nuestros IOCs, generando así otra brecha de seguridad. Ya para el momento del impacto no hay nada que se pueda hacer, salvo aislar manualmente los equipos y hacer un recovery utilizando los backups que se tengan de la información encriptada. Como verán, las tecnologías tradicionales funcionan como barreras para impedir o dificultar que un ransomware se cuele en una organización, pero estas soluciones solo trabajan a partir de un análisis aislado con la información que les llega sobre un evento en particular. Las estrategias de propagación de un ransomware evolucionan, generando nuevas técnicas para conseguir accesos y evadir defensas. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿hay algo que se puede hacer ante esto? O también, ¿cuál es la protección que debo utilizar para hacer más robusta mi postura de seguridad? ¿Puedo detectar a tiempo un malware de día cero? La respuesta es XDR. ¿Y por qué lo es? Recordemos un poco. Las tecnologías tradicionales ofrecen una protección que es por capa, limitándose a actuar en base a la información que les llega. Si un endpoint detecta un malware, lo bloquea. Si un correo de phishing llega, el anti-spam se encarga de traquearlo y si sus patrones lo reconocen, lo bloquean. Es una protección que funciona, pero tiene sus limitaciones. La tecnología de XDR es la que propone terminar con esa limitante, trabajando en conjunto con todas las tecnologías tradicionales para ofrecer una visibilidad unificada de toda la infraestructura. Se trata de una protección multicapa que relaciona todos los eventos que hasta entonces eran aislados para convertirlos en una historia. ¿Cómo es que lo hace? A partir de la implementación de sensores de XDR en cada una de las capas. Estos sensores se encargarán de enviar constantemente, mediante telemetría, la información detectada a un tenant en común que correlaciona los eventos basándose en la matriz de Mitre que contempla la mayor cantidad de tácticas y técnicas utilizadas por los ciberatacantes. De esta forma, las detecciones cobran sentido y lo que eran eventos aislados, que podrían perderse entre tantos eventos que puede recibir, por ejemplo, un SIEM, gracias a XDR, ahora coinciden con un modelo de ataque registrado. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Poder generar una respuesta automática acorde al ataque detectado. Veamos cómo funciona esto. Supongamos que estamos ante la ejecución de un código malicioso que se ha logrado colar en nuestra organización. Con la tecnología tradicional sabríamos de la existencia de estos eventos y podrían ser bloqueados. Sin embargo, el problema puede comprender una amenaza mayor de lo que un evento aislado nos puede reflejar. Aquí radica un gran valor de XDR, que al tener implementados sensores en las diferentes capas, nos permite tener un seguimiento o una historia de dónde proviene la ejecución de este código malicioso.
XDR recolecta y analiza los eventos de cada capa, dándoles un sentido común. De esta forma, esta seguidilla de eventos pasan de ser una simple detección a ser la detección de un intento de ataque con una determinada estrategia, permitiéndonos anticipar los futuros movimientos de los ciberatacantes y así impedirlos a tiempo y con precisión. Ahora bien, veamos qué otros beneficios nos brinda XDR además de lo ya mencionado. Empecemos por mencionar las posibilidades que ofrece para realizar evaluaciones de riesgo. Vision One, que es la solución de XDR de Trend Micro, nos proporciona una lectura rápida del estado de nuestra infraestructura a través de un puntaje que indica el nivel de riesgo de nuestra organización, valiéndose de diferentes factores que hacen que este puntaje de riesgo incremente o descienda. Estos factores son las consideradas cuentas comprometidas, que pudieron haber tenido intentos de logueo fallido o su configuración son débiles o incluso han sido utilizadas en poco tiempo desde diferentes zonas del mundo. También contribuye las distintas vulnerabilidades existentes, la actividad y los comportamientos sospechosos en los equipos, la actividad de las aplicaciones en la nube, las detecciones de XDR que pueden ir surgiendo, las detecciones de malware conocido y las configuraciones de seguridad flojas como puede ser la falta de un firewall o un puerto que no debería ser utilizado. La consola de Vision One no solo permite el análisis en el momento, sino que también nos permite hacer una revisión en el tiempo para evaluar las mejores prácticas que se pueden hacer comparando con el pasado. También para hacer veloz la lectura del riesgo que tenemos, Vision One ofrece diversas estadísticas y reportes que facilitan esta tarea, desde estadísticas de la cantidad de detecciones asociadas a modelo de ataque, ranking de los equipos con más detecciones o más vulnerabilidades, ranking de las vulnerabilidades más presentes en la infraestructura, así como también métricas de la cantidad de reglas de IPS utilizadas, solo por nombrar algunas. Vision One además permite dar visibilidad de en qué etapa de un ataque estamos y el alcance que tiene este, es decir, la cantidad de equipos y servidores que se ven involucrados en ese momento. No solo tenemos esa visibilidad, sino que Vision One también hace recomendaciones para hacer más robusta nuestra postura de seguridad, como pueden ser, por ejemplo, activar algunos módulos y configurar algunas tareas programadas. Otro beneficio que brinda XDR es tener una visibilidad detallada de los distintos activos de nuestra organización. Vision One ofrece un rápido listado de los equipos más comprometidos, detallando su IP, su sistema operativo, así como también brinda una vista rápida de la cantidad de las vulnerabilidades con las que cuenta. Si quisiéramos indagar más en cada uno, podríamos acceder a un equipo y rápidamente contaríamos con un puntaje del nivel de riesgo de este equipo, teniendo en cuenta los mismos factores mencionados anteriormente. Este puntaje nos ayuda a entender la criticidad que implica proteger a este equipo y mitigar sus vulnerabilidades. A su vez, contamos con la visibilidad de estos factores o indicadores, donde se nos detalla el tipo de riesgo, el evento que comprende a este indicador y, lógicamente, también la criticidad del mismo. Para remarcar aún más el valor de esta tecnología, podemos saber el detalle de la misma junto con recomendaciones sobre cómo mitigar estas vulnerabilidades, estos eventos, así como también leaks que aportan más información al respecto. Otros ejemplos como el que vemos en pantalla nos informan de la necesidad de parchear el sistema operativo. O en el caso también de los activos en la nube, de la misma forma tenemos detalle de su riesgo y de qué protocolos y puertos usan. Las recomendaciones en estos casos pueden ser una como la que tenemos en pantalla, que nos indica que hay un certificado vencido y que debe ser renovado. Otro beneficio de XDR es la posibilidad de tener una visibilidad detallada de la cantidad de vulnerabilidades presentes en una organización. Vision One ofrece un listado de todas las vulnerabilidades presentes, detallándonos el nivel de riesgo que implican si la vulnerabilidad es de un sistema operativo o de una aplicación y la cantidad de equipos que se ven afectados. Esta lista la podemos configurar para ver el listado de vulnerabilidades en toda la organización, como vemos ahí en pantalla, o también la podemos configurar para tener el dato preciso de un equipo en particular. De esta manera nos da detalles del sistema operativo, su IP y la cantidad de vulnerabilidades que presenta.
A su vez, esta solución nos posibilita acceder al detalle de las vulnerabilidades que el equipo presenta, ordenándolas desde la más crítica a la menos crítica. Si quisiéramos conocer rápidamente de qué tipo de vulnerabilidad se trata y cómo mitigarla, podríamos expandir cada uno de estos indicadores, y si quisiéramos indagar más a fondo en cada vulnerabilidad, podríamos ingresar a ella para entender cómo trabaja y para acceder a links de referencia que nos sirvan para esto. Además, se nos brinda las recomendaciones para mitigar dicha vulnerabilidad. Todas estas posibilidades y beneficios son algunos de los que nos brinda la tecnología de XDR de Trend Micro. La mejor manera de prevenir un ataque de ransomware e impedir su cometido es tener una vista íntegra de toda nuestra infraestructura. Vision One nos da esa posibilidad. Ahora bien, hasta acá vimos todo lo que es prevención. Pero imaginemos qué sucedería si un ransomware logra meterse dentro de nuestra organización. Las primeras preguntas que nos haríamos serían: ¿cuál es la primera acción a tomar? ¿Cómo debo encarar el análisis de la situación? ¿Qué se debe priorizar? Estas preguntas serán respondidas en el próximo webinar que estaremos dando sobre ransomware. Antes de dar espacio a las preguntas que ahora estaremos respondiendo, les adelanto a quienes estén interesados en asistir al próximo webinar, luego les estaremos enviando el link para que se puedan sumar. Como les comentaba, este webinar es parte de una serie de presentaciones que estamos haciendo sobre ransomware. En la presentación anterior vimos cómo hacer un recovery de nuestra información en caso de que la misma ya haya sido encriptada. En esta ocasión vimos prevención y, como les mencionaba anteriormente, el próximo se tratará sobre las acciones a tomar en el momento que un ataque está en curso. Ahora sí, siéntanse a gusto de preguntar por el chat las preguntas que necesiten. Les damos un tiempo ahí para que puedan escribir en el chat y preguntarnos. Bueno, acá tenemos una pregunta que nos dice: ¿tiene relación el puntaje de la organización y de los equipos? Bueno, con respecto a esto, Vision One nos ofrece tres tipos de riesgo: el riesgo por usuario, el riesgo por dispositivo y, por último, el riesgo general de nuestra organización, el cual obviamente se nutre del puntaje que es tanto de los usuarios como de los dispositivos. Es decir, que los de los usuarios y los dispositivos hacen al puntaje de la organización. Obviamente, cada uno de estos se nutre de los factores que mencionamos anteriormente. Acá nos preguntan: ¿es posible probar esta tecnología mediante trials? La respuesta es sí. Si están a gusto con lo presentado y quieren hacer un trial de esta tecnología, escríbanos que les vamos a dar las indicaciones para que puedan avanzar con ello. Bien, ahí vemos otra pregunta. Nos dice: recién observamos las vulnerabilidades a nivel del sistema operativo y aplicación y que la herramienta ofrece algunas recomendaciones. Estas recomendaciones pueden ser aplicadas a una solución con el agente de Apex One o World of Security. Ejemplo: aplicar una regla de Vulnerability Protection, o la recomendación es aplicar la actualización de la aplicación OKB de Microsoft. Bueno, con respecto a esta pregunta, la respuesta a todo es sí. La herramienta de Vision One nos ofrece configuraciones que pueden ser, por ejemplo, reglas de Intrusion Prevention, ¿no? El módulo de IPS de Virtual Patching de Trend Micro. Entonces nos dice: determinada regla para determinada vulnerabilidad tiene que ser configurada. Entonces, tanto en Apex One como en World of Security las podríamos habilitar. Y con respecto a lo que son los KB de Microsoft, también dependiendo de la versión precisa del sistema operativo, ya sea que cambie un poco la build, bueno, nos va a dar el KB específico que necesitamos para esa versión del sistema operativo. Acá otra pregunta que tenemos es: ¿cada cuánto tiempo se actualiza el nivel de riesgo?
Bueno, la respuesta a eso es el nivel de riesgo general se actualiza cada 24 horas. Por lo cual, si vos estuviste parcheando vulnerabilidades que encontraste en tu organización, seguramente ese resultado lo puedas comenzar a ver en, pasadas las 24 horas. Acá otra pregunta muy interesante es, ¿Vision One reemplaza a un SIEM o lo complementa? Bueno, la respuesta a eso es que lo complementa. Por ejemplo, en un SIEM, la dificultad que tenemos es que vamos a tener una catarata, por así decirlo, de eventos que el analista de seguridad se ve en la obligación de correlacionarlos y darles un sentido. Vision One directamente puede hacer como un filtro de estos eventos y directamente proveerle al SIEM todo este análisis que hace, que estuvimos comentando, determinando cuál es el ataque en particular que estamos sufriendo. De esta manera, nosotros podemos tomar una acción acorde a la detección generada por XDR. Bueno, ya habiendo respondido muchas de las preguntas que nos han enviado, le agradecemos también por participar, por hacer sus preguntas. Espero que estén a gusto con el webinar que presentamos. Y bueno, los esperamos para el próximo. Si están con ganas de presenciar el próximo, les vamos a estar enviando los links para que se puedan ir registrando. De parte de Chitren, muchísimas gracias por sumarse.